Estamos aquí hoy con el viernes, que quedan únicamente ya 2 días para la presentación final de las propuestas de los participantes. Entonces, hemos creído que sería interesante que alguien del sector UX UI pues pudiera aportar su experiencia y conocimientos para que algunos de los participantes puedan implementar algunas de las ideas o consejos que Laura Feliz de la empresa Unblur pues pueda aportar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que hemos hablado con ella es que intente ser una sesión, a ser posible, bastante práctica, ¿no? Para que os sea útil a los que estáis participando y eso, ¿no? Y que podáis, pues, si más no, pues coger ideas o implementar o así. ¿De acuerdo? Entonces, Laura, si acaso te paso la palabra y vale. Lo que solemos hacer es un poco, tú haces una presentación, como es difícil la comunicación más, digamos, más interactiva y al final de tu explicación, pues hacemos unos facts, preguntas o correos de preguntas y a partir de ahí también se puede entablar un pequeño diálogo entre la gente que participe en las preguntas, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias. A vosotros. Me he preparado una mini presentación para utilizarlo como guía y como guión, entonces voy a compartir yo pantalla. Así que... ¿Ya está? Sí, ¿no? Está leyendo. Bien, ya. Sí, vale. Pues, como bien me han presentado, yo soy Laura Feliz, de apellido real, y voy a hacer una presentación sobre cosas bastante prácticas enfocadas al tiempo de proyecto que estáis haciendo, ¿vale? Directos al grano. ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? Y cosas que creo que os pueden ayudar, ¿vale? La última parte es la más extensa. Como bien han dicho, yo trabajo para una empresa que se llama Unblur. Hacemos una plataforma de toma de decisiones en incidentes. O sea, para poneros un ejemplo, un ataque terrorista, ¿no? Para poder saber dónde están los recursos, cómo geolocalizarlos, la comunicación, todos los video feeds, o sea, todo lo que es la información dinámica y estática, poder compensarlo en un mismo lugar, que todas las personas adecuadas tengan acceso a ese mismo lugar y además que esa misma plataforma ayude a la toma de decisiones, viene dando recomendaciones y como haciendo a veces voy a meter algunas palabras en inglés, como el situational awareness, que es muy difícil de traducir a castellano, ¿vale? Los usuarios con los que trabajamos son cuerpos de emergencia, bien bomberos, pilotos, rescate civil, etcétera. Y bueno, lo interesante de mi trabajo es que, como os podéis imaginar, es un usuario muy particular, donde no se le puede entregar, o sea, donde tradicionalmente sí que se ha hecho así, se les ha entregado un software hecho por una gran corporativa con 1000 horas de training, donde viene una persona desde sus oficinas con un maletín, les da el training y es complicado porque, claro, por ejemplo, los cuerpos de bomberos tienen tiempos de trabajo muy intensivos, pero luego tienen otros tantos días donde no están activos, ¿no? Están de guardia, pero no es, o sea, la manera tradicional de a lo mejor hacer un training no funciona con ellos. Además, frases que yo he escuchado de parte, por ejemplo, de los bomberos de Gales, que es con quien estamos ahora haciendo el proyecto más reciente, es sí, nos pueden traer lo que quieran, pero si no nos funciona bien o si nos va a hacer el trabajo mucho más complicado, directamente no lo vamos a utilizar, ¿vale? Por eso, todas las sesiones de co-creación, la implementación de metodologías ágiles es muy interesante, ¿no? Porque nunca, o sea, es relativamente nuevo que alguien pase tiempo con ellos, que es básicamente a lo que nos dedicamos nosotros, a entender cuáles son sus problemas, cómo viven, cómo trabajan, cómo es su día a día y después de esto hacer un brainstorming y presentarle dentro de nuestra aplicación, ¿no? Pues a lo mejor alguna funcionalidad que vaya a resolver un problema que hemos detectado, ¿no? No me quiero extender mucho en la parte, luego si tenéis curiosidad o preguntas podemos volver a esto. Un pequeño refresh, ¿no? Sobre la diferencia de UX UI. UX sería la parte un poco de investigación de usuarios, testeo, etcétera.
y la parte de UI sería lo que se identifica más como en el diseño visual, ¿vale? He puesto esta frase de mi madre aún no sabe qué hago y yo creo que muchos de mis amigos tampoco. Entonces, lo más importante, que son preguntas que, por ejemplo, las mentorías que he estado haciendo, creo que es muy funcional el poder resolver estas preguntas en particular, que sería las razones por las que emplear UX UI es tan importante en cualquier tipo de proyecto, estéis donde estéis en el camino de vuestra aplicación o vuestra solución, es entender el problema que queremos resolver, a quién estoy ayudando, ¿vale? O sea, tengo visualizada la persona, o las personas a las que les voy a resolver este problema, qué problema le estoy resolviendo. O sea, es muy importante que podáis contestar a día de hoy, estando a viernes, a estas preguntas. Y si no sale todo claro, a lo mejor dar una vueltecita. Después, validar conceptos. ¿Tiene sentido esta interacción? ¿Mi usuario hará lo que espero que haga? Con esto me refiero, si uno está testando, ¿no? Ya sea en un mockup con wireframes, que he visto que muchos de vosotros ya estáis bastante avanzados en esto, y el usuario no está haciendo lo que vosotros pensabais que iba a hacer, es una pista fantástica, es algo muy valioso para poder reconducir, ¿no? Un poco, pues a veces será un botón, a veces será pues, por ejemplo, si la finalidad final es crear una compra y no se está haciendo, pues el que os lo digan y que lo podáis ver es muy potente. Y luego ganar credibilidad. Si has contestado todas estas preguntas, puedes argumentar lo que dices, ¿no? En plan, estas preguntas va a ser a mí me gusta llamarlo la columna vertebral o el ADN de vuestro proyecto, ¿no? Porque va a ser tan fuerte que se va a poder argumentar por cualquier lado, aunque en este momento no se llegue a tocar todas las funcionalidades y acabarlo y que al final sea un MVP. Si habéis respondido a estas preguntas, va a ser muy fuerte el peso que tenga este proyecto, ¿vale? Las recomendaciones que yo haría para llegados a este punto es pensar en el user persona, o sea, imagino que ya lo habéis pensado, que ya tenéis el target, pero es súper importante saber a quién me estoy dirigiendo, porque cada vez que aparezca una pregunta, por ejemplo, de diseño, de decir, bueno, no sé un poco el look and feel que puedo tomar o no sé muy bien cómo resolver esto. Si hacemos un ejercicio mental y volvemos a este user persona, por ejemplo, mi user persona, en mi caso, son bomberos. Normalmente las personas con las que interactúo son alrededor de 50 años, más o menos, tienen como una seniority dentro de la organización. Entonces, yo cuando os pongo este ejemplo para hacer reflejo, ¿no? Cuando tengo algún tipo de duda de este calibre, lo que hago es concentrarme y que un user persona represente a todas esas personas con las que yo suelo tener interacciones, ¿no? Es decir, vale, ¿esto le va a resolver esta parte o le va a añadir más trabajo? ¿Esto va a ser útil, va a añadir valor a su coordinación en sí? Y algo muy importante es tener en cuenta como un mantra es yo no soy mi usuario, ¿vale? El hecho de que a mí, por ejemplo, o sea, como veis, mi presentación no puede ser más ñoña, ¿no? En este caso, porque como suelo trabajar con cosas extremadamente serias y, por ejemplo, una funcionalidad de víctimas en mi incidente, etcétera, yo suelo bajar un poco para las presentaciones y poner colores más tranquilos y más colores para esto. Pero, volviendo al tema, cuando yo, por ejemplo, puedo entender como a mí a nivel personal y a subjetivo me parecería bien un tipo de organización o un botón o una paleta de colores, tengo que volver a repetirme y a recordarme, yo no soy mi usuario. Pues es el ejercicio de pensar muy bien el user persona ha sido exactamente para esto, para visualizarlo, saber que, es que siempre lo digo, ¿no? Que parece algo como muy tonto, pero en realidad es muy potente. Saber cuáles son sus objetivos, cuáles son sus sueños, qué carrera, cómo se ha levantado, cómo se suele levantar, todo esto. Entonces nos vuelve a retomar allí. Después, esto lo he recomendado algunas veces en el canal, iteraciones rápidas. Lo mejor que os puede pasar es que al hacer un testeo, como he dicho antes, haya algo que se tenga que cambiar. Si uno se hace un testeo a una persona y no hay nada de lo que todo el mundo, todo está bien,
viendo claro, ¿no? Entonces, si hay algún cambio, es una buena noticia. Si todos los testeos que estáis haciendo no hay ningún cambio, cuidado, ¿vale? Entonces, una manera muy rápida de poder aplicar feedback es hacer los wireframes en papel. Yo los recomiendo siempre. De hecho, si buscáis un poco de información en plan testing wireframes paper, vais a ver un montón de ejemplos súper bien hechos para poder aplicar estos cambios in situ sin tener que hacer otra vez los cambios en todas las pantallas en alta resolución. Y luego la accesibilidad. Hacer otra vez el ejercicio de saber cómo se va a utilizar, ¿no? En plan, estoy haciendo una web, va a ser un ordenador, voy a utilizar un ratón o estoy utilizando un teléfono móvil, es práctico, a nivel ergonómico la mano de mi usuario va a llegar a este botón. Os puedo contar un ejemplo también, que es, nosotros no nos dimos cuenta de cómo de pequeños eran nuestros iconos hasta que hicimos el testeo con pilotos alemanes de Airbus. Imaginad, ¿no? En plan, el tamaño de nuestras manos, de, sí, qué bien, de testeo, tal, las personas que teníamos alrededor, etcétera, y luego cuando llegamos a la prueba de fuego decimos, madre mía, si un dedo de ellos es como una mano nuestra, ¿no? Entonces, eso lo recordaré con cariño. Herramientas, una vez lo tenéis claro, incluso los wireframes de papel se pueden llegar a animar, o sea, podéis hacer fotos cuadradas y poder subirlo a estas plataformas y animarlo, ¿vale? Porque así da un poco el feeling de algo más digital y a lo mejor para el usuario incluso lo puede recibir de esa manera. Yo recomiendo Marvel, InVision. Figma es un poco, está ahí en el límite porque sería también como recomendar Sketch. La razón por la que recomiendo Figma es porque creo que la curva de aprendizaje, como ya he mencionado en otras ocasiones, es muy, muy corta. Entonces, en vez de aprender a usar Sketch, bajarte, tener toda la licencia o cualquier otro programa, también, por ejemplo, XD funcionaría, pero yo a lo mejor me quedaría con los dos primeros para animar prototipos, ¿vale? Y luego, ya lo que he hecho es un ejercicio en plan, no quería hablar mucho del UX, aunque siempre me voy para allá, pero digo, bueno, si están a viernes, imagino que están ya en este punto de paletas de colores, de esto no me va bien, cómo puedo hacer una coherencia. Sé que hay muchos equipos que están usando, por ejemplo, Material Design directamente, con lo cual la coherencia la tienen así de rápida. Si no, yo recomiendo siempre Pinterest, poner interfaz, o sea, una mentoría, por ejemplo, que hice hace unos días, lo que hicimos fue buscar, el proyecto iba sobre educación, interfaz, educación, ejemplo. Y te salía una manera, o sea, os salía una manera de poder, sobre todo, repartir y organizar la información, ¿no? En vez de tipo intranet con toda la información, que hagas así en un box y se abra más información, más línea de texto, dividir todo esto, por ejemplo, en cajas de información, de manera mucho más visual. También había otro proyecto que se preguntó en el canal, que también el consejo que era que tirase siempre por el camino de la imagen, ¿no? Porque a nivel cognitivo, el tiempo que utilizamos en leer es muy superior al tiempo que utilizamos en reconocer una imagen, o sea, es súper rápido, ¿vale? Luego también, a nivel tipografías, yo estoy absolutamente enamorada de Typewolf. A nivel de gradientes, cuando uno quiere, y muy buenos en gradient. Luego, el Adobe Color también es bastante potente, sobre todo para decir, vale, sé que este color lo quiero utilizar por X razón, cuál es la triada, cuáles son los complementarios, etcétera. Y luego, Unsplash, que es para imágenes de alta calidad que se pueden descargar, que es bastante famosa y también puedes escribir lo que sería el hashtag, ¿no? De decir, oficina, y te vienen todas las imágenes de oficina. Entonces, creo que estos materiales os pueden ser bastante prácticos. Pero sobre todo, mi gran recomendación, ya sea de UX UI, es que testéis. O sea, testear hasta el final, hasta el último minuto, porque es la única manera en la que realmente vais a afianzar y vais a saber que estáis por el buen camino, y es mucho mejor que descubráis algo que no os esperabais, pues eso, con tu compañero de piso o con alguien de fuera, familiar, lo que sea, que con a lo mejor pues eso, un jurado o alguien que te vaya a preguntar algo que no esperabas o vaya a hacer justo el camino, en plan, vaya justo a ir a buscar esta parte, ¿no? Un ejemplo para poder hacerlo muy bien es hacer como tasks, ¿no? Poner deberes. Es decir, vale, pues coges un usuario y decís, tienes
búscate la vida como quieras, pero tienes que ver a qué hora tienes la clase de matemáticas. Y entonces observar, o sea, hay testeo de guerrilla, obviamente, en plan, en los primeros 5 segundos o incluso antes de darle el task, por ejemplo, decirle, vale, toma, enseñáis la plataforma, 5 segundos y lo retiráis. Es decir, ¿qué acabas de ver? ¿Me puedes hablar un poco de pensar en voz alta? Esto os va a decir cuál es la primera impresión que van a recibir. A lo mejor un botón es gigante y no os interesaba tanto que fuese tan grande porque es lo único que han visto y se han perdido todo lo demás. A lo mejor solo han visto el logo y vale, sé que va de eso, pero no tengo ni idea de nada más, o etcétera, o sea, mil opciones. Y luego lo de los deberes, ¿no? El task, de decir, vale, tu task es hacer esto. Observar muy bien hacia dónde va el ratón, cuál es la primera, o sea, de manera abierta, de manera sin inquisitiva, sin hacer ruidos de uff, nada, o sea, porque si no estás dando pistas, y observar porque esto es súper, súper valioso, ¿vale? Y, o sea, no me he calculado el tiempo, no sé cuánto tiempo llevo, imagino que muy bien. Y como último, serían mis recomendaciones que os haría para profundizar más en este tema, que serían 3 libros que a mí me han salvado la vida y me siguen salvando a día de hoy. Blogs, el primero, You Eat From Mars, es de una chica de aquí de Barcelona, Chris Busquets, que es maravillosa. O sea, para mí es como la Beyoncé del UX UI. Y luego los podcasts, que por ejemplo los de UX Radio son muy buenos, son como píldoras de interfaz, de análisis de usuarios, con gente muy interesante que se dedica a este universo aquí. Y luego las charlas, que he puesto un par de sitios donde sé que se dan charlas o que se dan formaciones de esto. Y esto sería, ya está. Muy bien, Laura, muy puntual, como quedamos, 20 minutos, genial. ¿Ah, sí? Ah, vale, pues mira. Bueno, esto me ha gustado el tema de testear, ¿no? Porque ayer estuvimos en otro pitch sobre organizaciones exponenciales, ¿no? Y también reforzamos o se reforzó mucho la idea de testeo, ¿no? No hace falta que tengas un producto final para testear porque tendrás que rehacer menos cosas, ¿no? Si esperas a tener un producto final para probar cómo funciona, pues tendrás que tirar mucho, quizá mucho trabajo a la basura. En cambio, si ni que tengas un pequeño prototipo, un pequeño, como decías tú, ya sea en papel o no sé. Entonces, esa parte de testeo yo creo que es imprescindible, ¿no? Muy bien, muy bien. No sé si... Sin entrar en... Perdón, adelante. No digo que sin entrar en ya la preinvestigación que yo siempre aconsejo hacer a nivel entrevistas, one-to-one, a nivel observación, a nivel todo. O sea, esto he intentado como resumir lo que se podría hacer ahora estando a viernes, ¿no? En Hackathon, pero siempre el testeo y la investigación es fantástico. A ver. Sí, desde mi punto de vista, como antes mejor puedas hacer un prototipo, antes verás qué cosas pueden ir bien y qué cosas pueden ir mal, ¿no? Porque estás poniendo en práctica una cosa que te imaginas que irá bien, que te imaginas, ¿no? Entonces... Claro, es que está conectado al nosotros no somos nuestro usuario, ¿no? Esto es una hipótesis. Hasta que alguien nos valida esta hipótesis, uno se puede levantar muy animado y decir, he tenido la idea de la leche, pero que luego, llegado al momento, realmente a ese usuario, por el target que estamos teniendo como cercado de usuarios, no le haga ningún sentido o a lo mejor directamente no lo entienda. Así que, sí. Una pregunta que yo te haría, que no sé si ahora, espero que los que están participando hagan alguna pregunta también, es... ¿hay algún tipo de, bueno, supongo que sí, ¿no? Pero de diferencia entre los participantes que están desarrollando webs o están desarrollando aplicaciones, ¿no? Lo que les hemos pedido al final es que suban una web o desarrollen una aplicación y la cuelguen en un servidor para que se pueda utilizar, ¿no? Entonces, no sé si sabemos que hoy en día lo que es web y aplicación hay poca diferencia, pero no sé si podría resumir de alguna manera o explicar pues las grandes diferencias entre lo que sería una aplicación y una web y en qué centrarse en cada caso, ¿no? Sí, a ver, yo aquí como pondría 3 grandes columnas, he dicho 3, seguro que la tercera se me va a olvidar, pero bueno, sería accesibilidad, ergonomía
y como viene admitido, y observación de usuarios, ¿no? Comportamientos que tenemos muy nativos, ¿vale? A nivel, por ejemplo, nosotros ahora mismo, si yo hago así en una pantalla, así, con estos dedos, todo el mundo sabemos que estamos haciendo zoom, ¿no? Esto es increíble. O sea, esto hace 10 años tú hacías así y no sabías qué estabas haciendo. Ahora mismo se entiende que un usuario seguramente va a tener esto o el comportamiento de las manos va a ser así porque es lo cognitivamente acostumbrados que estamos, ¿no? Entonces, entender esta parte de qué device estamos usando. ¿Estoy usando un teléfono móvil o estoy usando una pantalla? ¿Vale? Esto es importante. Después, accesibilidad. Accesibilidad son todos los elementos para asegurarnos que nuestros usuarios, si tienen algún problema auditivo, algún problema visual, algún problema de movilidad incluso, ¿no? Los estamos teniendo en cuenta, básicamente. Entonces, un ejemplo de análisis de accesibilidad muy rápido es el tamaño de las letras. O sea, no hace falta... vamos a decir, si unos usuarios con una visión no normal, común, porque no me gusta la palabra normal, ¿no? Es decir, neurotípica o una visión típica, ¿vale? Tenemos un mínimo y un máximo de tamaño que podemos leer, ¿no? Si nuestro objetivo, o sea, nuestro target de usuarios son personas más mayores, entendemos que en personas más mayores puede haber personas que tengan más problemas de visión, ¿no? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, si es una web, tenemos incluso que agrandar ese tamaño de la tipografía, por ejemplo, ¿vale? Y lo último es eso, entender un poco cómo dividimos los elementos, que nunca va a ser igual el comportamiento que yo estoy teniendo con un móvil al comportamiento que estoy teniendo con un ratón, ¿no? Es tener esto en cuenta, sobre todo, y esto nos vuelve a llevar al user persona, de imaginarnos, de sentarnos a hacer este ejercicio de casi mindfulness, diría yo, de decir, vale, ¿dónde está mi usuario? ¿En qué momento de su día está usando esta aplicación? ¿Está en el sofá? ¿Está en el trabajo? ¿Está en clase? Entonces, este ejercicio nos lleva mucho a poder visualizar cuál es la mejor manera para presentar esta información. Bien, aquí en el chat, hay un chat aquí, nos están haciendo una pregunta que dice, ¿nos puedes pasar una lista o un índice con todo el software o links con los recursos que dices? Sí, os puedo pasar la presentación directamente, si queréis. Vale. Supongo que también se refiere un poco a qué tipo de movimientos o lo que decías ahora, ¿no? O letras o acciones, es dependiente de cada... Otra pregunta que yo te quería hacer es que, bueno, un poco los participantes lo que han escogido los retos que aparecieron en la página web y que votó la ciudadanía, ¿no? Entonces, uno de los retos más votados, por ejemplo, fue todo lo que sea estando en casa en el confinamiento y relacionado con el comercio, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿el tipo de interacción con esa web o esa app, si es enfocado a un comercio o es enfocado, por ejemplo, ahora me lo invento, a un Instagram, es diferente, ¿no? El tipo, ¿vale? Quizá en un comercio hay más botones de directos de aceptación de sí o no sé, ahora me lo invento, o en Instagram es más un scroll continuo. Call to actions, sí. No hay momento de aceptación, exacto. Ni hay, no sé, pregunto, si aquí puedes también definir un poco uno u otro o así, ¿no? Claro, totalmente. O sea, es entender cuál es la acción que estamos esperando de nuestros usuarios, ¿vale? O sea, un usuario, o sea, la vida natural de esta aplicación o esta web no va a ser que un usuario se lo va a bajar. O sea, si se lo baja es porque tiene una necesidad ya, ¿no? Ha llegado ahí. Si yo, pues eso, quiero pedir comida a domicilio, yo ya sé qué aplicación me voy a bajar y ya voy como un poco enfocada, ¿no? Entonces, como bien dices, un Instagram es un escaparate, al final. O sea, sí que tienes un punto de interacción social, pero, o sea, lo que... además, es muy interesante esto, no sé si os habéis fijado, que si estáis viendo las stories, o al menos en los terminales que yo he usado, que en este caso es iPhone, el tiempo de mi pantalla, o sea, si veis arriba tenéis, pues eso, la señal, y luego la hora también te sale arriba, pues no la ves directamente, o sea, te lo tapa. Entonces, la acción principal de Instagram es que pases tiempo en Instagram, ¿no? Básicamente.
La acción, por ejemplo, de algo que sea relacionado con comercio va a ser pues eso, un call to action que se llaman a los botones de recordar. De hecho, ayer o antes de ayer tuve una mentoría relacionada con esto, en plan, vale, está genial, es como, hablamos un poco de los puntos a favor que tenía su idea, de poder mostrarlos, de decir, oye, pues un badge de orgullo, ¿no? De decir, mira, nosotros hacemos esto, y además esto, pero no te olvides. Lo que quiero es que explores y que compres al comercio local. Entonces, no te olvides de ponerlo visual y si estoy leyendo información, no te olvides de dar la opción al usuario de poder volver a la acción en sí, ¿no? De no liarnos en una amalgama de pantallas, de cómo vuelvo atrás, ostras, ya había hecho esto y ahora dónde estoy, etcétera. Siempre que la acción, tenerlo claro, decir yo lo que quiero que el usuario haga es esto y siempre que esté visible. Muy bien. El otro día estaba viendo un reportaje en televisión, ¿no? Y entrevistaron al tío que inventó el scroll, ¿de acuerdo? ¿Ah, sí? Decía, ostras, que tú cuando estás en una página web habitual o estándar, digamos, avanzas en base a clics, o sea, en base a decisiones. Yo quiero esto, o quiero ir aquí, o quiero ir allí. Entonces, el scroll es más no tomas una decisión de que quieres continuar, sino es que estás continuando todo el rato, ¿no? No diciendo quieres ver la siguiente página, sino que únicamente arrastras, ¿no? No es aquello un sí o un no, quiero ir aquí o allí. Entonces, claro, eso hace es un buffet. Únicamente arrastras, estás continuando lo que estabas haciendo, ¿no? Que sea un no parar y hay gente, bueno, lo típico, que te pasas al final una hora viendo una aplicación, haciendo scroll, porque no estás tomando decisiones, sino que únicamente estás ahí, ¿no? Krug, uno de los libros que recomiendo es No me hagas pensar. O sea, es así. O sea, no para que una aplicación sea utilizada de manera suave y que sea un hilo incluso de placer, el poder utilizar. Intento explicar sobre de qué va lo de UX UI. Digo, vale, hay aplicaciones que son un dolor de cabeza, ¿vale? Muchos de nosotros hemos estado, por ejemplo, en algunas pues para pagar impuestos, etcétera, que es un lío de cómo llego aquí, cómo no llego, cómo vuelvo. Entonces, hay aplicaciones que nos gusta usar y hay aplicaciones que nos gusta un poco menos usar, ¿no? ¿Por qué? Pues es básicamente por esto, porque hay unas en las que tenemos que realmente estar atentos y hay otras que va solo. Entonces, este scroll buffet libre al usuario de lo que quiera. De hecho, hay la tendencia ahora mismo, por ejemplo, en webs o en más aplicaciones, a lo mejor no existe el menú tradicional donde yo hago clic y me va a una pantalla que se carga, no. Hago clic a lo que yo quiero, a lo mejor lo tengo arriba, de todas las partes del menú, en vez de tenerlos ocultas, lo tengo todo expuesto y me baja directamente, me hace, ¿sabéis este efecto, no? Que haces clic en algo y de repente la página te hace boom y te lo sube. O haces clic en otra cosa y te hace boom y te enseña dónde lo tienes, ¿no? Pues creo que es muy fácil también a nivel para construir de que lo tienes todo en el mismo sitio y que lo que tienes detrás es a lo mejor cosas secundarias. Y es o sea, la interacción es muy placentera, que no sales de ahí. Bueno, placentera o es tener al usuario enganchado sin que piense, ¿no? Que no sé si es bueno o malo, ¿no? Depende. Si nos dedicamos a juegos o a apuestas, pues a lo mejor es un poco más malo, ¿no? Sí. Pero, bueno, yo sí cambié de carrera, que yo no he dicho dónde venía. Yo venía estudié Bellas Artes y venía del retail, pero dije, al final lo que quería, o sea, me pareció un buen proyecto porque dices, estás ayudando a los que ayudan, ¿no? Entonces digo, en ese caso, contra menos piensen, porque la respuesta que yo me encuentro con mis usuarios es que voy a estar apretando botones de aplicación de ¿cómo? No. Es cómo lo presentas y cómo de fácil es sin que tengan que utilizar demasiada... Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más por parte de los asistentes. ¿Tenéis alguna pregunta, chicos o chicas? Veo que no. Demos tiempo a activar los micros o así, que quizás el micro que no encuentra dónde está. Muy bien. Si os parece, Alba, ahora una pequeña... La valoració, Rafael. ¿Perdona? Que fem la valoració. Sí, endavant, Alba. Ui. Ya verás con Menti, no sé si lo has usado nunca. Sí, lo estás rellenando cuando preguntabas sobre la energía del día. Bien.
Si queréis comentar si os ha parecido bien la charla de Laura Feliz. 39-36. Venga, más personas. Levanto 3, muy bien, ¿eh? 4. Sí, aún es. 6. Bueno, mientras estáis contestando, es decir, supongo que ya lo sabéis, ¿no? Pero como sabéis, Laura es está haciendo de mentora en la Jacobit. Entonces, cualquier otra pregunta que tengáis o quizá preguntas específicas de un problema concreto que tengáis o una solución concreta que busquéis, o alguna herramienta. Ahora ella ha propuesto 3 herramientas de prototipaje, pero quizá alguna otra cosa que pregunta, pues le podéis abrir directamente en el canal público de UX o en privado, como queráis, ¿de acuerdo? Yo voy a seguir en activo estos Genial. días. Así que cualquier cosa. No te vas a la costa ni nada, ¿no? Estoy a vuestra No te vas a la disposición. costa ni al Pirineo. No voy a colapsar la salida de la diagonal. No. Muy Mi bien. plan. Vale, pues ¿ya está, Alba? Sí, ya está. Y todo, 8, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Laura. Si hay alguna cosa más que quieras comentar, ya también lo puedes comentar en el canal si quieres, ¿no? Puedo añadir a lo que estaba comentando, alguna cosa, algún libro o así. Me gusta mucho la parte de los libros, creo que es interesante, ¿no? La gente lo pide bastante. Además, se abrió un hilo sobre libros. Sobre una biblioteca, ¿verdad? Sí. Sí. Y si acaso colgaré ese screenshot de esa pantalla ahí en ese hilo. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Laura, y gracias a los demás participantes por asistir. Y le tenemos aquí la grabación. Como siempre, extraño YouTube.